Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo nuevamente en esta edición de Jaque Mate. Este lunes, ahora con el tema sobre prisión preventiva. Esta noche vamos a platicar sobre un tema importante en lo que es el modelo procesal penal acusatorio respecto a las medidas de restrictivas, medidas cautelares y lo que viene siendo la prevención preventiva, pero también desde su perspectiva oficiosa. Hoy nos acompañan en esta noche Quique Flores desde Honduras, Ernesto Ramos aquí en México, desde Cuba para México, y yo, Eloy Morales Brand, para platicar con todas y todos ustedes sobre este tema. Les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat de aquí de la página de Facebook de Mezcal Derecho. Con mucho gusto la revisamos y respondemos. También sus sugerencias de tema para abordar en estas charlas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tema, que como les decía, un tema de mucha polémica, un tema jurídicamente desde perspectivas amplias desde las cuales se puede debatir. Pues bueno, vamos a comenzar con Quique Flores, que fue quien propuso el tema, y vamos entonces con él para plantear la situación. Quique. Muchas gracias, estimado maestro Eloy. Saludos al colega Ernesto. Y bueno, el tema de hoy realmente es un poco polémico, pero es un tema que debemos estar abordando constantemente. Quizá en otras plataformas lo han escuchado, pero es necesario que lo estemos recordando. ¿Cómo inició este problema de las prisiones preventivas oficiosas? Pues inició como una contrarreforma. Si nos ponemos a pensar en la década de los 90, con el movimiento de reforma procesal penal en América Latina, cuya base era el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica del 88, que pretendía la sustitución de aquellos códigos con una influencia predominantemente inquisitiva que existían en general en los diversos países latinoamericanos, bueno, por códigos bajo el sistema mixto, que se intentaba sustituir ya estos viejos códigos, como en general podemos conocerlos en Latinoamérica, o intentando implementar ya un modelo acusatorio formal, como se denomina en España, por ejemplo, o como realmente podríamos intentar denominar a esta reforma procesal en América Latina como inquisitivos reformados, siempre que se pretendía que tuvieran una tendencia acusatoria. Lo que pretendía adecuar la legislación era que estos códigos, que en nuestra normativa adjetiva, fuera conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, considerando que la legislación procesal inquisitiva existente había facilitado las violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. Y una de las mayores preocupaciones era la regulación de la prisión preventiva, que fuera conforme a los principios de presunción de inocencia, de proporcionalidad, entre otros. Para ello, se le proporcionó a la prisión preventiva y en general a las medidas cautelares elementos materiales y causales que restringían su uso. Por ejemplo, el peligro de fuga y la obstrucción de la investigación, las cuales debían estar debidamente fundadas, no dictadas bajo criterios de peligrosidad abstracta o arbitrarios. Sin embargo, existió un distanciamiento entre los modelos garantistas y la práctica judicial, fomentada por este populismo penal y las políticas etiquetantes, que necesitan del adelantamiento de la punibilidad y la restricción de garantías como arma adjetiva de su derecho penal del enemigo. Con esto se buscaba entonces que facilitar el uso de la prisión preventiva, porque se intentaba ver muy de menos las verdaderas razones criminológicas con las cuales se dan los problemas de la delincuencia en Latinoamérica. Y se intentaba pues vender la idea de que el proceso era demasiado garantista y que por eso había que buscar armas o herramientas que permitieran la privación de libertad, dejando a un lado temas como el hacinamiento, dejando a un lado temas como la presunción de inocencia propiamente dicha. Nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de los casos o en varias de sus sentencias, como Chaparro Álvarez, el caso Tibi, en el caso de Honduras, por ejemplo, se toca el tema en Pacheco Teruel versus Honduras, en Cervellón García versus Honduras, se hace énfasis que el uso excesivo de la prisión preventiva iba en contra de la Convención Americana y iba en contra de un estado de inocencia, porque no se le estaba dando el trato punitivo que era correspondiente a una persona que estaba revestida por el estado de inocencia. Entonces, a raíz de esta reforma se facilita para su dictado
lo que se llamaban los catálogos de delitos, donde se establecía la prisión preventiva oficiosa. Claro, esto iba en contra de la Convención Americana, iba en contra de las propias constituciones en Latinoamérica, pero a pesar de ello se estaban implementando en los modelos procesales y los operadores de justicia, en el caso de las fiscalías y en el caso de los jueces, en una interpretación muy positivista, sin buscar sin buscar interpretar o aplicar un control de convencionalidad, les resultaba sumamente fácil, igual a las defensas que parecían muy pasivas ante esta situación, el dictado de las prisiones preventivas de manera oficiosa. Así más o menos introduciríamos el tema, estimado maestro. Y le cedo la palabra a mi colega Ernesto. Muchas gracias, Quique. Bueno, muchas gracias también al doctor Eloy. Pues es un tema realmente, vamos a decirlo así, interesante, apasionante para los amantes del derecho penal en sentido general. Es un, vamos a decir, también objeto de mucho debate en las aulas de las facultades de derecho en todo el continente. Yo diría que también pues, a nivel global. Hay que iniciar diciendo de que el proceso penal acusatorio parte precisamente de la protección de los derechos humanos, especialmente de la libertad y de la presunción de inocencia. Y cuando hablo de la libertad y la presunción de inocencia, no me estoy refiriendo a la libertad o presunción de inocencia de delincuentes, sino a la libertad y presunción de inocencia de las personas, de su libertad, de su presunción de inocencia y también de la nuestra. Es decir, claro que se puede vincular a una persona, vamos a decir así, a un proceso, es decir, se le pueden imputar, pero hay que garantizarle ante todo ese derecho humano, la presunción de inocencia, que de alguna forma se entiende de que toda persona se debe presumir inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y recalco precisamente que tiene que ser una declaración judicial. Aquí no estamos hablando de que sea decretado de culpable precisamente por los medios de comunicación o difusión masiva, redes sociales, por un grupo de personas que de alguna forma ya han definido que esa persona es culpable, sino que tiene que recaer precisamente una declaración judicial para poder destruir esa presunción de inocencia. Y lo anterior también implica que la persona vinculada a un proceso deba, vamos a decir así, gozar de libertad mientras dure ese proceso, porque evidentemente se le está presumiendo inocente y se le tiene que tratar como tal. Y ello sí estaría en consonancia precisamente con los fines que nos promulga, que nos establece un proceso penal acusatorio concebido precisamente como un proceso para investigar donde vamos a decir, la prioridad debe ser la imposición de medidas cautelares que no supongan, vamos a decirlo así, como la privación de la libertad de ese imputado. Es decir, aquí la prisión preventiva es una excepción y tenemos un catálogo de medidas cautelares que pues, el juez tiene que de alguna forma primero anteponer antes de llegar precisamente a esta excepción. Y al imputado, vamos a decirlo así, vinculado a un proceso, solo se le debería imponer, porque yo conozco o entiendo como medidas suficientes para poder de alguna forma garantizar que esa persona imputada enfrente el proceso, y así estaríamos protegiendo precisamente o garantizando el derecho humano a la libertad, la presunción de inocencia, y además podría sumarle precisamente un derecho a la defensa adecuada, porque a veces esa limitación de la libertad, en este sentido, privación de la libertad, aunque sea una prisión preventiva como medida cautelar, a veces dificulta precisamente el contacto, el trabajo con la representación letrada, es decir, con sus abogados, para poder estructurar una buena defensa. En el ámbito internacional, las legislaciones de los diferentes países que adoptan el proceso penal acusatorio contempla, vamos a decirlo así, tres grandes hipótesis. La primera hipótesis para imponer una medida cautelar de prisión preventiva subyace precisamente en el peligro de sustraerse de la acción de la justicia, es decir, de que pueda haber una fuga. La segunda hipótesis recae en el peligro que pueda suponer precisamente de que esa persona esté en libertad para la víctima, y en la tercera hipótesis para el peligro que pueda representar, vamos a decirlo así, para el desarrollo del proceso, que en la literatura, vamos a decir, se conoce también como riesgo procesal. El legislador mexicano ha ido un poquito más allá, lo he podido leer, lo he podido observar en la ley, que incluye también el peligro a los testigos, también a la comunidad. Yo creo que ahí sería una extensión, una ampliación de la segunda hipótesis, sería peligro para la víctima, testigos, comunidad. Lo veo bien, lo veo de una manera muy acertada. Donde no veo que hayan sido tan acertados, donde creo que sí realmente se están vulnerando los principios o las bases o postulados del sistema
penal acusatorio es cuando dicen de que también se le puede imponer a un imputado que de alguna forma esté siendo procesado o que haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Ahí sí considero de que se está violando los derechos humanos de presunción de inocencia en ambos casos, y también inclusive en el segundo, creo que también sería hasta contradictorio con el principio de no bis idem, porque supone una doble privación de la libertad por un hecho cuya pena ya fue cumplida. Y yo creo que en la práctica, vamos a decir así, vemos resoluciones judiciales claramente, yo diría que violatorias a estos derechos humanos, y pueden ustedes encontrar que la motivación, vamos a decir así, que de una medida cautelar de prisión preventiva no es suficiente. Yo he podido leer argumentos como que el imputado tiene mucho dinero y que como tiene mucho dinero se puede evadir precisamente de la justicia, o que como es un político, no sé, de alto nivel, tiene amigos poderosos y que pueden también ayudarlo también a sustraerse, o porque tiene 2, 3, 4, 5 domicilios, y ello puede suponer evidentemente una falta de arraigo. Cada vez que yo veo esos argumentos, bueno, para mí se pone de manifiesto, yo diría que el total desconocimiento de lo esencial del proceso penal acusatorio, porque es un proceso para investigar y no utilizarlo como una herramienta para detener o encarcelar a personas. El caso de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, en México, yo creo que ante todo demanda una lectura muy minuciosa del artículo 19 constitucional, un artículo que ha sufrido reformas tanto en junio del 2008, ahora recientemente, el 12 de abril del 19, también sufrió una modificación, se amplió el catálogo, yo diría, de los tipos penales por los cuales el juez puede imponer una prisión preventiva, y yo creo que ahí de alguna forma debe empezar el estudio. Y fíjense, yo creo que nadie podría poner en tela de juicio la gravedad o la peligrosidad que entrañan precisamente estos tipos penales que están en el catálogo. Eso no está de alguna forma objeto a debate, son graves y son de altísima peligrosidad, pero lo que sí es preocupante es la transgresión que se hace precisamente de los derechos humanos de libertad y de presunción de inocencia, resultantes precisamente de la aplicación de qué, en este caso, pues una prisión preventiva oficiosa. Para hacerlo un poquito más, vamos a decirlo así, más potable, o que se lo puedan de alguna forma ilustrar, déjeme poner un ejemplo. Imagínense que ahora hay una persona que ha sido declarada desaparecida y que resulta que la última vez que se vio esa persona puede ser efectivamente, por ejemplo, en una mañana que discutió con nosotros porque a lo mejor nuestro perro ladró en horas de la madrugada, y esta persona que ahora está desaparecida, pues nadie sabe dónde está, y el Ministerio Público puede llegar y entonces suponer que está muerta, y como discutió con usted, y a partir de ahí hay muchos testigos, pues le imputan un delito de homicidio doloso, con lo cual el juez lo vincula al proceso y le impone una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque ese tipo penal está configurado precisamente dentro del catálogo. A usted lo están privando, por ejemplo, de su libertad, sin ni siquiera haberse comprobado si efectivamente la persona está muerta, capaz y después, vamos a decirlo así, aparece y lo que estaba en un retiro espiritual o se fue a visitar a un familiar, y a partir de una falta o una deficiente investigación, pues usted ha estado en prisión preventiva oficiosa, en este caso, esperando precisamente por un proceso, por una investigación. ¿Y qué pasa si esa persona, pues no sé, se fue del país, no se sabe absolutamente nada? ¿Qué va a pasar con usted? O imagínense que es un servidor público y pues nada, el trabajo que usted está haciendo a lo mejor no es bien recibido por determinadas facciones, por determinadas personas, y usted empieza a recibir en sus cuentas bancarias depósitos de personas desconocidas por un valor, no sé, 10,000, 12,000 pesos, y a partir de ahí recibe una denuncia por enriquecimiento ilícito. Entonces viene el Ministerio Público, judicializa la carpeta de investigación, lo vinculan a proceso, y como el tipo delictivo, el tipo de delito está configurado dentro del catálogo, le ponen prisión preventiva a ese imputado. Es decir, ejemplos como los que les acabo de dar, pues se dan precisamente en la vida cotidiana, y yo creo que aquí es un tema de que los jueces tienen que tener un gran criterio, deben de alguna forma estar muy claro que, por ejemplo, el juez de control no solo debe conocer del delito, sino que tiene que valorar otros criterios, y yo creo que lo podríamos resumir primero como el peligro que tiene esa persona de sustraerse o no. Es decir, si el imputado se puede sustraer o no, hay un riesgo de evasión, puede obstaculizar, vamos a decir, las investigaciones, hay riesgo de que ese imputado pueda destruir pruebas,
hay un riesgo para la víctima, para ese testigo, para la comunidad, es decir, que pueda afectar a un tercero. Hay que responderse a esas preguntas. Hay riesgo de fuga, hay riesgo de obstrucción a la investigación, hay riesgo para terceros, hay de alguna forma los datos que permitan su identificación, su ubicación y reaprehensión. Miren, a partir de la respuesta, yo creo que a esas preguntas que les acabo de alguna forma formular, yo creo que debería establecerse precisamente la prisión preventiva como una medida cautelar, repito, de carácter excepcional, y a partir de ahí analizar cada caso en cuestión. Pero no puede ser que porque el delito ya esté en un supuesto catálogo, a partir de ahí vamos a empezarlo a poner sin un análisis. Todos los casos deben ser analizados minuciosamente por el juez y a partir de estos elementos o estos criterios establecer si corresponde o no precisamente la imposición de esta medida cautelar, repito, de prisión preventiva en este caso. Entonces, pues nada, le vuelvo la palabra para cumplir con el tiempo a nuestro moderador, el doctor Elois. Adelante, doctor. Gracias, Ernesto. Pues como decían, tanto que tú, el tema es muy interesante, es polémico. Prisiones preventivas, si vamos a hablar de prisión preventiva, pues estamos hablando, como bien lo han planteado previamente, sobre cuestiones de restricción de derechos. Bueno, también explicar por qué existe la prisión preventiva, sin estar de acuerdo con ella, con la explicación. La idea de las medidas cautelares es evitar que el hecho delictivo o los daños que se han cometido a una víctima o que se pueden cometer sigan surtiendo efectos, y entonces, en parte, por eso el Estado adelanta parte de las restricciones, ya que el proceso penal no va a trabajar de forma pronta o de forma rápida para resolver el conflicto, y por eso tiene que restringir derechos. Hasta el momento, ningún derecho es absoluto, ni siquiera si se quiere meter a lo que es derecho internacional sobre derechos humanos. Todos los derechos pueden ser restringidos, pueden ser intervenidos, y pues uno de ellos es la libertad. Aquí la cuestión es, ¿de dónde surge la idea de la prisión preventiva? Pues ya lo comentó Quique, y ¿para qué sirve realmente la prisión preventiva? Objetivamente, la prisión preventiva, para efectos de disminuir riesgos con la víctima u ofendidos, pues pudiera, pero se da cuando no se quieren emplear otros mecanismos para evitar esos riesgos, ¿no? Hay muchas formas de evitar los riesgos, que viene siendo la cuestión de vigilancia policial, protección, medidas de protección, testigo protegido, etc. Hacia la comunidad vendría siendo lo mismo. Bueno, si no queremos que esta persona vuelva a cometer un hecho delictivo, violente un hecho delictivo al derecho social, pues tendríamos que ir a otro tipo de medidas. Peligro de fuga, pues vigilancia. La fácil es la prisión preventiva, encerrar y tener guardada a la persona para evitar todos los riesgos posibles, tenerlo controlado, ¿no? La prisión preventiva surgió originalmente como una especie de castigo mientras se daba el castigo más fuerte, que era el violento, la muerte, y bueno, de ahí lo seguimos retomando. Luego se justificó, porque antes era justificación para el castigo, la justificación para el castigo era, pues cometiste un delito, pues por eso te voy a privar de la libertad, antes te voy a matar, y luego después fue castigo con justificación. Bueno, para manejar y permitir la prisión preventiva y prisión como pena, pues es para reinsertar y otro tipo de cuestiones. Creo que aquí el tema nos da para mucho, pero ahora quiero enfocarme, antes de pasar a un debate conclusivo con ustedes, quiero enfocarme a las formas de la prisión preventiva. En los modelos acusatorios fortalecidos, por no decir puros, porque no hay puros, pero en los modelos acusatorios fortalecidos, la prisión preventiva es excepcional. Y vamos a decir, sí, pero las cárceles están llenas. Sí, están llenas, justo tristemente por la forma en que se emplea la prisión preventiva, que la prisión preventiva se emplea regularmente con gente pobre. El tema de los modelos acusatorios en donde todas las personas pueden estar en libertad, trabaja con un sistema de garantías o de fianzas, y si no se puede pagar la garantía o la fianza, pues estás en la cárcel. Pero por lo menos, digo, por lo menos existe la posibilidad, ¿no? Hay casos, se podrían hablar de homicidios, de secuestros, etcétera, donde la persona puede estar en libertad siguiendo el proceso porque, como bien lo dijo Ernesto, pues es una persona que es inocente y todavía no se demuestra que sea culpable. Incluso la idea de la presunción de inocencia es eso, es una regla de tratamiento, no puede ser tratado como culpable hasta que eso no existe en sentencia. Pero por otro lado tenemos los pocos modelos, y casi todos, algunos de esos pocos modelos latinoamericanos, donde hay prisiones preventivas que se dan en automático, es decir, que no te dan la opción a ti, ciudadano, para poder estar en libertad durante tu proceso, y que vienen arrastrando criterios de los modelos anteriores,
donde el proceso penal sirve más bien para tranquilizar a la sociedad de hechos delictivos violentos o hechos delictivos graves y darle una aparente sensación de seguridad de que la autoridad está trabajando, de reaccionar en forma inmediata y entonces privar de la libertad a alguien que supuestamente es autor del hecho delictivo para que la sociedad se tranquilice en el momento. Y estos son los delitos de prisión preventiva oficiosa o delitos graves, en aquellos casos donde no hay debate, no hay que justificar nada y en automático por el tipo de hecho que te están imputando, estás privado de la libertad durante el procedimiento. Ahorita que entremos a la cuestión de la conclusión del debate, vamos a hablar un poco sobre esta idea que es violenta o que no violenta, pero sí dejar en claro que este tipo de prisión preventiva lo que hace es desconfiar en las y los jueces, desconfiar en los operadores, porque no atan las manos a los tribunales para que tomen decisiones. Se vuelven prácticamente, como decían algunos, llegaron a decir, un pensador que no quiero repetir su nombre, que sí lo tengo, pero no quiero repetirlo porque luego la gente lo busca y empieza a leerlo y no quiero que lo lean, que es que los jueces son la boca de la ley. Y no, si los jueces fueran la boca de la ley y tendríamos que aplicar la ley en automático, no necesitaremos personas en poderes judiciales, no necesitaremos personas en las fiscalías ni en las defensorías. Necesitaríamos computadoras con un software y un programa muy importante para solamente meter datos y entonces las computadoras nos den las resoluciones, ¿no? Es que solamente aplicar normas a hechos sin un mínimo de intelectualidad o razonamiento o de sensibilidad. Eso sería mi participación en este momento. Vamos a pasar ahora a la parte conclusiva, ya que escuchamos las opiniones tanto de Quique, de Ernesto, la mía. Lo que yo quería plantear aquí es, bueno, ¿qué está pasando actualmente con la prisión preventiva en los sistemas latinoamericanos, de corte inquisitivo, de corte acusatorio, de corte mixto? ¿Qué está pasando con esa prisión preventiva y sobre todo con la prisión preventiva oficiosa, en la cual no hay debate, en la cual en automático se impone? ¿Y qué puede ocurrir a la larga dentro del proceso penal? ¿Qué impacto tiene dentro de los sistemas de justicia penal? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene frente a los derechos fundamentales y constitucionales y obviamente del ámbito internacional en materia de derechos humanos? Quique, te escuchamos, luego vamos con Ernesto. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir este espacio. Sí, creo que hay que resaltar algo también, de que recordar que la prisión preventiva, o en cualquier medida cautelar en general, tiene un fin procesal. Si no puede ser un adelantamiento de la pena. Y eso tenemos que estarlo recordando a cada rato dentro de no solo de las legislaciones, sino dentro de la práctica judicial. La afectación del uso de la prisión preventiva oficiosa es sumamente grave, peor bajo estos criterios de peligrosidad abstracta y con la idea de que sea un suplicio para darle paz a la población o vender cierta noción de seguridad bajo criterios de peligrosidad. Ernesto decía, bromeando antes de que abriéramos el podcast, de que mi camisa dice peligro. Bajo esos criterios, con que me vieran esta camisa dirían que yo soy peligroso porque mi camisa dice peligro. Porque únicamente se están yendo por la valoración de la pena. Entonces, si el delito es grave, vamos con prisión preventiva oficiosa. Honduras tuvo el catálogo de delitos de 2013 al año pasado, hasta junio de 2020. Yo di gracias a cualquier deidad por haber quitado o derogado el catálogo de delitos. Sin embargo, es un fantasma que todavía persiste en la dinámica procesal, porque los criterios no se han fundamentado. Los criterios para dictar una medida cautelar no están bien fundamentados y se sigue dictando bajo criterios de peligrosidad que realmente no existen. Por ejemplo, yo siempre comento esta situación en los delitos relacionados con tráfico de drogas. Cuando iniciaba la reforma o la lucha contra el narcotráfico aquí en Honduras, para que un consumidor fuera dictaminado como tal consumidor o una cantidad de X fuera determinada para consumo personal inmediato, teníamos que llegar hasta la audiencia inicial, donde se daba el dictamen y se establecía que la dosis era para consumo personal inmediato y se veían pues, los otros elementos objetivos que no siempre se terminaban estudiando, pero bajo el criterio de peligrosidad, todo requerimiento era incoado bajo el tráfico de drogas. ¿Sí? Como regla general, era un falso positivo en el tema de narcotráfico, pero fuera de eso, como estaba dentro del catálogo de delitos, teníamos un consumidor que era tratado como un narcotraficante y que pasaba con prisión preventiva
o detención judicial, porque recordemos que también la Corte Interamericana ya nos ha hecho énfasis que no importa cómo le intentemos llamar, si hay una restricción a la libertad, es una forma de prisión preventiva o detención cautelar. Y esta persona pues pasaba 6 días privado de libertad, tratado en contra de su presunción de inocencia, de gratis hasta que se le cambiaba o se reformaba el tipo penal. De igual forma, tenemos un serio problema en Honduras en cuanto a la duración de la prisión preventiva. No se estudian los presupuestos materiales que le dieron origen, se terminan sosteniendo bajo supuestos de peligrosidad que realmente no existen. Porque, por ejemplo, vuelvo al tema del consumidor, ¿qué peligro de obstrucción a la justicia hay? Va a entrar al laboratorio de medicina forense y va a sustraer la muestra y la va a cambiar. ¿De qué forma lo va a realizar? Y lo que decía Ernesto, digamos, en cuanto a los delitos estos relacionados con funcionarios públicos o de personas de alto poder económico, ese mismo criterio con el cual a ellos no se les dicta una prisión preventiva, también se usa en detrimento de personas de escasos recursos económicos que terminan diciendo, bueno, como no tiene casa propia, no tiene trabajo, entonces lo mejor y lo más fácil para el sistema es meterlo privado de libertad. La afectación es muy grande. Procesalmente hablando, dentro del ámbito del derecho penal adjetivo, es preocupante, porque implica también la falta de trabajo por parte de muchos de nosotros los operadores de justicia en realmente estimar los peligros procesales individuales en cada caso. Pareciera una maquila que va metiendo únicamente personas a la cárcel. El tema del hacinamiento tiene una alta relación definitivamente con la prisión preventiva oficiosa. Están desbordadas las cárceles, pero sobre todo el quebranto a la presunción de inocencia, a la razonabilidad y a la proporcionalidad es sumamente grave. En el ámbito internacional ha hecho énfasis la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión en sus cuadernillos sobre libertad personal, sobre la preocupación que existe por los altos índices de dictado de prisión preventiva, que es excepcional, como lo ha recalcado Ernesto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo vuelve a repetir, lo establece literalmente, pero seguimos usándolo como una regla general, sin necesidad de que exista el catálogo, sino por la misma práctica o la misma mala costumbre procesal que actualmente se tiene en muchos países de Latinoamérica y el peligro que acarrea criterios de populismo penal dentro del ámbito de nuestra legislación. Muchas gracias, Quique. Bueno, para continuar y de alguna forma concluir, yo creo, y bueno, retomo un poco la reflexión que hacía el doctor Eloy. Miren, este es un trabajo que no va a poder ser realizado por máquinas, no va a poder realizarse por computadoras. El día que precisamente lleguemos a este extremo, realmente tendremos que revisarnos precisamente como seres humanos, como sociedad. Yo no puedo concebir un sistema penal acusatorio donde hay un catálogo de delitos y en automático se imponga una pena de prisión preventiva. En este caso, yo considero de que debe ser el juez de control el que valore, basado precisamente en los criterios que de alguna forma yo adelanté, si procede o no precisamente esa prisión preventiva como medida cautelar. Debe ser el juez, debe ser ese juez o la juez la que de alguna forma determine si se debe imponer o no, pero que no esté condicionada precisamente por una ley que te diga que por oficio ya se tiene que de alguna forma establecer. Esto creo que debe, en un sistema penal acusatorio, ser y quedar a criterio precisamente, en este caso, por ejemplo, de un juez de control. La falta de comprobación del hecho que la ley te está señalando como delito y la simple probabilidad de que el imputado lo cometió, que participó en su comisión para imponerle precisamente una prisión preventiva, yo creo que da lugar a lo que se considera como una falta de motivación suficiente y que al final llevaría a lo que podríamos catalogar como hasta un carcelamiento arbitrario, porque no se justifica, aunque se aplique de manera oficiosa. Yo considero que ese encarcelamiento pues sería arbitrario, implica, por supuesto, privación de la libertad. En este sentido, te violenta presunción de inocencia. Está claro que los derechos humanos no son absolutos, que tienen también unos límites. El tema es que peligrosamente, cuando va pasando el tiempo, estos catálogos de delitos en los cuales se impone prisión preventiva oficiosa continúan aumentando, es decir, se van poniendo precisamente más limitaciones a estos derechos,
y a partir de ahí, pues yo creo que los jueces deberían también reflexionar sobre qué sistema penal es el que quieren, cuál es el que de alguna forma están aplicando, es acusatorio o usted está aplicando un sistema mixto, porque hay elementos que usted pone en la balanza y evidentemente puede tener unos rasgos y unas particularidades y, vamos a decir así, acusatorias, pero temas como este de la prisión preventiva oficiosa, ampliaciones de los catálogos de los tipos penales que llevan precisamente esta medida cautelar, la falta de criterio a veces de los jueces o de basarse en criterios, vamos a decir así, realmente necesarios para imponerla, yo creo que es lo que da el traste de que al final lo que se esté implementando no sea un sistema penal acusatorio, sino que se esté precisamente bajo la óptica o con el viejo chip de un sistema inquisitivo. Y lamentablemente la tendencia de los jueces es imponer la medida cautelar de prisión preventiva, a veces inclusive para solapar deficiencias investigativas por parte de Fiscalía, de Ministerios Públicos, y esa no puede ser precisamente la esencia. Yo creo que aquí hay que hacer interpretación, hay que hacer una interpretación semántica, y aquí que el doctor hablaba de instrumentos internacionales, hay que aplicar convencionalidad para proteger también esos derechos humanos. Hay una convención, en este caso interamericana, disculpa, en el Pacto de Santa Fe, y a partir de ahí también, inclusive, yo recuerdo ahora un caso que salió con el tema de Milagro Sala, si bien no iba dirigido a la medida cautelar, el caso de Argentina no iba dirigido al tema de la medida cautelar de prisión preventiva, se hablaba de temas de la salud, etcétera, y la situación de ella que llevaba con el tema de la salud, inclusive se recomendó por la Corte Interamericana pues un cambio, ¿no? Una medida ahí precisamente de cambio de medida cautelar, y pues se cumplió precisamente en domicilio la espera del proceso, ¿no? Es decir, ¿hay una motivación suficiente para esa medida? Pues no, en muchos casos no son así. ¿Y qué pasa? Que las personas pobres de bajos recursos son las que generalmente sufren de este tipo de medidas de prisión preventiva oficiosa, y entonces pues se puede volver hasta un poco clasista, ¿no? Entonces, mucho cuidado, a la hora de aplicar este tipo de medidas. Yo no creo que sea automático. Yo creo que aquí la razón, el razonamiento, los argumentos deben ser de alguna forma expuestos por el juez, ese juez de control, y que caramba, si se va a poner la medida de prisión preventiva, sea para los casos que realmente lo ameritan y que esté debidamente justificada, porque sí, tiene que existir dentro del catálogo de medidas cautelares, pero tampoco se puede imponer como si fuera una regla. Yo creo que ahí tenemos que ser más conscientes, debemos ser de alguna forma más responsables, porque realmente estamos dañándonos como sociedad, estamos de alguna forma también dañando ese sistema penal acusatorio y sus postulados, ¿no? Así que pues es lo que tendría que decir, así que le paso la palabra al doctor Eloy. Gracias, Ernesto. Bueno, también yo, para, no repetir lo que ya muy bien expusieron tanto Quique como Ernesto, yo lo que concluiría, o con lo que quisiera cerrar esta parte de la prisión preventiva, es, por un lado, bueno, la prisión preventiva se está trabajando operativamente, no como excepción, por lo menos particularmente lo que hemos visto a nivel México y algunos países de Centroamérica y Latinoamérica. Nuevamente está el trabajo fuerte mucho en la prisión preventiva. Es decir, tener una prisión preventiva de debate justificada, es decir, aquella donde se tenga que evidenciar esos riesgos que comentaban hace un momento, tampoco da una garantía en los sistemas actuales de que se imponga una medida diversa, ¿no? La mayoría de los procesos actualmente están trabajando con una presión muy fuerte, una presión de crítica a los mismos sistemas acusatorios creada por los mismos que crearon los sistemas acusatorios, los mismos legisladores, los mismos políticos, tratando de hacer creer a la gente que el problema de la delincuencia es eso, el sistema acusatorio, no ellos, no sus deficiencias, no sus omisiones, y entonces con eso hay una presión muy fuerte de los poderes judiciales para que con cualquier circunstancia se emita una prisión preventiva en el plano justificado. Las fiscalías siguen sin entender y trabajar la forma de evidenciar los riesgos. Los poderes judiciales siguen recibiendo pruebas del hecho como pruebas de riesgo, que nada tiene que ver. O sea, el tema de probar un riesgo de sustracción, un riesgo de afectación a la víctima, a la sociedad, nada tiene que ver con lo que ya hizo la persona y con lo que ya pasó y que es el fondo que se va a valorar.
incluso a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en México expresamente lo establece, que la evidencia del riesgo es distinta a la evidencia del fondo y que no puede ser incluso incluida esa evidencia del riesgo en la carpeta de investigación para el fondo y viceversa, se sigue haciendo, los jueces lo siguen tolerando y lo peor es que las defensas siguen sin aumentar. Por un lado. Respecto de la prisión preventiva oficiosa, pues tenemos un problema muy grave porque, por lo menos a nivel internacional, como bien lo plantearon, no está permitido. O sea, si ustedes observan la Convención Americana, me parece que en sus artículos, en el artículo 8, 7 u 8, el Pacto Internacional en el 14, lo recuerdo, y si ahondamos y abonamos lo que es el conjunto de principios para las personas sometidas a cualquier forma de detención, y también lo que son las reglas de Mallorca o principios de la Administración de Justicia Penal, ahí expresamente se habla de que si se va a privar de libertad a una persona, se requiere una audiencia. Y se requiere una audiencia no para que el juez le diga te voy a privar de la libertad, se requiere una audiencia para la contradicción, para que pueda defenderse, debatir y controvertir. De hecho, en un Estado constitucional de derecho, actualmente, no podemos hablar de que cualquier autoridad pueda afectar derechos, sino que la única autorizada de afectarlos o validarlos son los poderes judiciales, pero siempre y cuando tengamos una audiencia previa y contradictoria, donde a la parte que se pretende afectar tenga la posibilidad de argumentar, de hablar y de presentar evidencia. Si estuviéramos en situaciones de urgencia, pues posiblemente se pudiera afectar previamente, pero de todos modos necesitamos una audiencia. Y en esa perspectiva, la prisión preventiva oficiosa, por lo menos en el modelo mexicano, y un residuo que todavía queda en el modelo hondureño, por ejemplo, con los delitos de delincuencia organizada, si mal no recuerdo, estamos hablando de que esos temas de oficiosidad pues violentan completamente este posible derecho de defensa. En automático te consideran culpable, o sea, es una presunción de culpabilidad, y en esa perspectiva pues viene la afectación, ¿no? Aquí lo que pasa, el problema del modelo mexicano es que todavía hay mucho temor de dejar de aplicar la norma constitucional frente al derecho internacional. O sea, si bien no podríamos decir que es inconstitucional algo que tiene la norma constitucional en México, pero sí podemos decir que hay una incongruencia constitucional con la misma norma constitucional que te obliga a dar una garantía de audiencia y que te obliga a ver el sistema interamericano de derechos humanos que te prohíbe ese tipo de dinámica. Pero bueno, ya sería ver, operarlo, aterrizarlo en práctica. Creo que ninguna jueza o juez actualmente se atrevería a dejar de aplicar una norma constitucional en México para aplicar un derecho internacional y permitir un debate antes de imponer una prisión preventiva oficiosa. Y lo creo no tanto por desconocimiento o no querer aplicar adecuadamente las reglas del sistema acusatorio, sino por la falta de garantías que luego también tienen los poderes judiciales, ¿no? Si una jueza o juez se atreve a garantizar derechos de personas, y eso es algo que políticamente no se ve bien, porque ya se vendió un juicio de culpabilidad y un juicio de responsabilidad hacia la sociedad, se atribuye entonces la culpa a los jueces, a las juezas, como si estas son los enemigos, como si estas son las que están en contra de la sociedad, y terminan siendo procesados, ¿no? Lo estamos viendo en México, lo estamos analizando a nivel América Latina, entonces creo que sería algo complicado, pero bueno, no es algo que no se pueda dar, está el derecho ahí, están las normas, y creo que como abogadas y abogados, bueno, si están los que estamos aquí, los que están escuchando, pues podemos intentar, ¿no? Finalmente los grandes criterios de las Cortes Supremas los han dado los litigantes, los buenos litigantes. Son los que han generado esos nuevos criterios, esos buenos criterios, no tanto que a los tribunales, a las magistradas, magistrados, ministros se les ocurra de la nada el criterio, sino que son los buenos litigantes, las buenas litigantes quienes han generado esta parte. Pues les agradezco mucho su atención nuevamente, agradezco a Quique Flores, a Ernesto Ramos, su participación, de estar con nosotros este día, hablando de este tema interesante, de la prisión preventiva. También a todas y a todos ustedes que nos están observando a través de las redes sociales, que nos escuchan a través del podcast de Juicios Orales y Litigio Penal Estratégico en Spotify, en YouTube, también aquí en la página de Mezcal Derecho, con este programa hermano Jaque Mate. Les agradecemos mucho. Les recordamos, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus propuestas de tema, y nos vemos entonces la próxima semana en una edición más de Jaque Mate. Muchas gracias, que tengan buena tarde todos y todas.